Oigan, ¿y ahora cómo y dónde vamos a vivir? No, Mayriux, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien y preocupada por este tema. No está sencillo adaptarse a tantos cambios y creo que una de las cosas donde tenemos que detenernos a pensar qué sigue es el lugar donde vivimos y cómo estamos viviendo como sociedad y como individuos y como familias. Y para eso tenemos hoy a un invitado de lujo. Está con nosotros Claudio Collada, quien es economista de profesión, pero desarrollador inmobiliario hace años. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Pato, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Pato, Mayra, y saludos a todos sus escuchas. Y bueno, pues la verdad muy intrigado por cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Creo que esta ciudad cambia todos los días y con todo lo que hemos vivido últimamente va a cambiar todavía más rápido. Son muchos aspectos los que nos hemos preguntado de cómo vivimos y me encanta que me hayan invitado para poderles compartir mi punto de vista y mis experiencias en lo que vivo en el día a día en mi trabajo. No, pues felices de tenerte porque la verdad sí es un tema que creo que todos estamos dando por sentado y no necesariamente nos podemos quedar así. O sea, la vivienda es un derecho humano fundamental, básico, ¿no? O sea, está reconocido hasta en varias constituciones como tal, ¿no? O sea, es un espacio donde en teoría tradicionalmente lo hemos usado, pues primero de descanso, ¿no? Para almacenar, digamos, nuestra comida, aunque suene tan obvio y tan lógico. Para refugiarnos del clima, para sentirnos seguros, algo muy importante, y para convivir en familia y formar una familia, ¿no? Pero creo que nunca había estado tan retado este modelo como ahora que llevamos 5 meses confinados, pues en teoría 7,000 millones de seres humanos, ¿no? Entonces, creo que la vivienda está trascendiendo esta definición y continúa siendo un derecho humano fundamental y nos gustaría que nos platicaras, no sé qué opines, Mayriux, qué está sucediendo. Pues mira, Pato, creo que lo que acabas de decir es más claro ni el agua. La vivienda era lo más importante y acaba de ser o de tomar todavía mayor relevancia en nuestras vidas. Te voy a dar un dato que eso aplica al 99% de la población en el mundo y es el mayor gasto de una persona en su presupuesto es su vivienda. Puede venir por el lado de las rentas, de una hipoteca o de la compra de esa casa. Y eso nos hace reflexionar, si ese va a ser el gasto más importante de nuestras vidas, ¿qué vamos a buscar de ahora en adelante? ¿Y cuáles van a ser los criterios para escoger la mejor vivienda posible? Te voy a poner un ejemplo. Las dos cosas más importantes que alguien busca cuando compra una casa o un departamento nuevo es la ubicación y el segundo, los espacios. Voy a empezar por la ubicación. Normalmente toda la gente por calidad de vida trata de vivir lo más cercano a sus actividades principales. Puede ser el trabajo o pueden ser sus pasiones. Esto hacía que ciertas zonas de la Ciudad de México tuvieran una mayor demanda. Un dato, el corredor Reforma, que nosotros lo conocemos de oficinas, que va desde la Estela de Luz hasta el centro de la ciudad, tenía un crecimiento esperado de 1 millón de metros cuadrados de oficinas. Es un mundo. O sea, para los que no pueden dimensionar eso, hay ciudades pequeñas que no llegan a esos metrajes, ¿no? Wow. Y esto lo que hacía es que generaba un tráfico enorme de gente que venía de todas partes de la ciudad y que querían buscar una ubicación cercana a sus trabajos para evitar costos de traslado y tiempos, porque el tiempo es algo que no regresa y perder 1 o 2 horas al día para ir a la oficina es prácticamente un crimen. Sí. Entonces, todas esas zonas que estaban teniendo un boom por toda esta demanda de lugares donde vivir cerca de los trabajos, probablemente ya no lo van a hacer. Ahorita mismo nosotros estamos teniendo esta plática en Zoom y la vida está cambiando. Las reuniones ya son online, ya no hay que estar cerca de la oficina y eso nos hace replantearnos dónde queremos vivir, porque ya no necesariamente tenemos que vivir cerca de nuestro trabajo. Podemos incluso vivir en otras ciudades y conectarnos por este medio. Entonces, creo que estas zonas que tenían una alta demanda de vivienda van a cambiar y van a cambiar de manera muy rápida a raíz de todo lo que estamos viviendo. Y es que sabes que, Claudia, ahorita la verdad es que tener un espacio amplio en tu casa se está volviendo
priceless. O sea, antes a lo mejor pagabas por vivir cerca de la oficina o cerca de los lugares a donde ibas un sobreprecio que ahorita dices, ¿y ahora para qué lo pago si voy a vivir en un huevo de 2x2? ¿Sí? Y ahorita que estamos todos encerrados, incluyendo, por decirte, en mi casa, pues somos 2 personas que usamos home office, home office, mi esposo y yo, y tengo 2 niñas que hacen homeschool en la casa. Pues el espacio para mí es ahorita primordial. Ya no me importa si estoy cerca o lejos de la oficina o si estoy cerca o lejos del colegio. Lo que me importa es tener espacio para que cada quien haga sus actividades sin estarnos topeteando todo el día. Exacto. Y ese era el segundo punto que les quería comentar. ¿Qué es lo que vamos a buscar en nuestras casas o departamentos de ahora en adelante? Empezamos que lo más importante era la ubicación, pero ahora, como tú bien dijiste, tener un espacio donde trabajar, esa privacidad de poder cerrar la puerta y que no interrumpan los hijos, que no se escuche ruidos, que el perro no ladre, y los hijos, ¿no? Que los hijos también necesitan un espacio donde seguir educándose. Entonces, eso va a ser ahora, desde nuestro punto de vista, un aspecto que antes no importaba y ahora la gente va a buscar. Perdón que te interrumpa, sí. Pero ¿esto cómo afecta ahora sí que a la industria en la que tú estás? O sea, ¿de qué manera? Porque la planeación, y digamos, de todas las ciudades grandes, aquí en Monterrey es lo mismo, o sea, ya se estaba empezando a ver muchísimos edificios que manejaban esto de, ya sabes, centro comercial y luego arriba oficinas y luego arriba departamentos. Y ya todo se estaba manejando, el centro se estaba llenando de departamentos. Entonces, ¿cómo afecta esto a la industria de la vivienda, en que ahora la gente a lo mejor ya no le va a interesar tanto comprar por ubicación? Mira, nos tenemos que reinventar, eso sí es un hecho. No somos la única industria que a raíz de esto vamos a tener que reflexionar y preguntarnos qué de lo que veníamos haciendo es correcto y qué ya eran unos malos vicios adquiridos de muchos años de estar en este negocio. Desde nuestro punto de vista, lo más importante es generar espacios que agreguen valor a la familia. Un estudio, las terrazas o jardines. Ahorita el poder salir a respirar aire libre en esta situación es eso, es oro molido. Ver entonces, el sol, de verdad. Valoramos mucho eso. Sí, salir a tomar aire fresco, crear comunidades donde puedas tener este tipo de servicios sin salir de tu casa, ¿no? Entonces, nos tenemos que reinventar, eso es un hecho. Hay una frase que dice que en las bienes raíces la regla número 1, la 2 y la 3 es ubicación, ubicación, ubicación. Y eso no va a cambiar. Siempre vamos a tener zonas que son muy atractivas para el público por su vida social, como pueden ser restaurantes o la vida cultural, y eso no va a dejar de existir. Pero tampoco entonces tenemos que vivir a una cuadra de nuestra oficina. Entonces nos tenemos que reinventar, eso es un hecho, y el primero que lo logre va a ser un pionero en este negocio en esta época post-COVID. Fíjate que encontré una encuesta que hizo una compañía de correduría de muebles raíces y dice que las 3 amenidades ahora más solicitadas a partir del COVID, uno es esta parte del home office. ¿Qué me ofreces donde yo pueda trabajar aislado, no? O sea, como dices tú, para rentar o para comprar, pero donde necesito estar aislado. La segunda es que me ofreces que sí tenga un espacio abierto, como decimos, para el solecito. Muchos ya estamos haciendo nuestros huertos urbanos, o sea, este tipo de cosas donde estamos valorando el espacio afuera como nunca antes, ¿no? Y la tercera es una cuestión de accesibilidad y conectividad. O sea, tal cual es, por favor, no me lleves a una zona donde todavía no hay un buen internet, ¿no? Y me parece increíble que estas sean las amenidades, porque antes, como bien dices, decían que era ubicación, ubicación y ubicación, y la manera de atraerlos era a través de ofrecerte una zona que tuviera cerca, pues, parques, centros comerciales, restaurantes, bares, vida muy urbana, por así decir, ¿no? Dice que también estamos pidiendo ahora lugares que tengan alguna opción como de un gimnasio flexible o un espacio donde te puedas ejercitar, porque ciertamente estamos usando más las casas para eso. Y a cambio, o sea, dice que lo que está sucediendo es que ahora sí estamos pidiendo espacios más amplios, aunque sean más alejados y menos ubicados. O sea, justo un poco lo contrario de lo que acabas de decir, diciendo la gente antes podía sacrificar vivir en pocos metros para estar bien ubicado. Ahora ante la contingencia no le importa la ubicación tanto como estar bien conectado
y tener estos espacios. Sí, mira, estos espacios que mencionas son claves. Creo que eran espacios que habíamos dejado de querer o de necesitar en nuestras casas, porque los modelos de vida de antes eran casas pues más generosas, con todo esto que acabas de mencionar, de los jardines, el estudio, etcétera. Y nos hemos tenido que reducir porque somos demasiados en esta ciudad, ¿no? Cada día llega gente o llegaba gente de otros estados de la República a buscar un trabajo en la Ciudad de México, porque sigue siendo de los focos económicos más importantes, y ahorita va a cambiar la manera en la que eso se mueve. El problema, Pato, es que esta ciudad, si quiere crecer, mínimo dentro del área de la Ciudad de México, es para arriba, es un crecimiento vertical. Ya no hay tierra donde generar los espacios que acabas de mencionar, y eso nos lleva a que probablemente ahora sea más atractivo vivir a 1 o 1.5 horas de la ciudad, porque ya no tienes que venir a la oficina y puedas conseguir áreas verdes, aire limpio y esa sensación de vivir más libre y ya no tener que estar atado a un tráfico, al transporte, a los horarios. Y creo que eso al final del día nos va a traer mayor calidad de vida, sin duda. No, y ahora sobre todo el distanciamiento social es una necesidad. Sí, ya no es por gusto, ya es porque así tenemos que aprender a vivir de ahora en adelante. No, entonces subirte ahorita a un Metrobús es una idea aterradora, ¿no? Muchos lo tenemos que hacer, pero es una idea aterradora, como dices tú, y la calidad de vida será en salirse. Pero yo también me pregunto, pues, ¿hasta dónde nos podemos salir? Mira, eso yo creo que depende de cada quien, de sus nexos familiares, de sus amistades y de qué tanto tendrá que ir a su trabajo. Hay trabajos que nunca van a poder hacer desde sus casas porque hay cosas que son presenciales. Claro. Y el nuestro es uno de ellos, porque la construcción no nos la podemos llevar a nuestra casa a hacerla, pero mucha gente sí tiene esa posibilidad y va a ser una realidad. Ahora, tú comentabas 3 puntos, Pato, y yo quiero agregar un cuarto, que es los estacionamientos. Tuvimos hace muchos años en esta ciudad, y bueno, seguimos teniendo un gran problema de tráfico que está comprobadísimo. Mientras más lugares de estacionamiento tengamos y más vialidades, más coches va a haber. La gente quiere su coche. Pero, ¿qué pasa con eso cuando ya no es necesario tener un coche? Porque no lo hemos usado. Hay gente que no ha salido de su casa en meses. Y entonces, ¿qué te puedo dar yo a ti a cambio de ese cajón de estacionamiento o esos coches? Me vas a decir que quieres terrazas, que quieres jardines, que quieres áreas verdes. Entonces, ahí también hay un cuarto punto que nos va a transformar la manera en la que vemos hoy la vivienda perfecta, donde nos cabían los coches y las cosas. Y ahora lo que queremos es aire libre, distanciamiento social y paz, ¿no? Claro, cambian las prioridades. Yo te quiero contar un poquito saliéndome de México. Fíjate que en esta zona de California, por la zona de Palo Alto, donde están estas empresas de tecnología, la vida era, pues es todavía súper cara. Comprar una casa, un departamento es carísimo. ¿Qué pasó con estas empresas? Te pongo el ejemplo de Facebook, que te daban todo dentro de la oficina. O sea, tú ir a la oficina de Facebook es como ir a Disneylandia, ¿verdad? O sea, tienes todos los restaurantes, tienes todas las amenidades. Cierran las oficinas, la gente se va a su casa y alguna empezó a hacer esto. Dejaba de rentar su casa de California para irse a Phoenix, Arizona. Trabajaba desde casa, ganaba lo que California y gastaba vivienda como Phoenix. Entonces le alcanzaba a tener un caserón con alberca y esto, cosas que en California pues no le iban a alcanzar nunca. Entonces ahí estas empresas dijeron, oye, no, espérame tantito. Si te vas a ir a vivir a otra ciudad, tu sueldo también va a cambiar. Sí, lo hicieron, me imagino mucho por como detener un poco la economía porque se les iban a caer los bienes raíces en California, ¿no? O sea, se caerían los precios y la gente de estas empresas de tecnología tan importantes empiezan a irse para vivir en una zona más barata. Entonces, ¿qué opinas tú de este tipo de cambios que, pues, tan rápidos y así como que pegan fuerte también a la economía de los inmuebles? Está sucediendo en Nueva York. Lo que acabas de poner, y en Londres también. Manhattan tiene ahorita una ocupación muy baja, igual que la parte financiera de Londres, porque es carísimo. Y la gente no vivía ahí por gusto, vivía por necesidad, por estar cerca de su oficina. Y es gente... Nueva York principalmente es una ciudad de mucho inmigrante de todas partes del mundo, principalmente de Estados Unidos. Entonces ya no tienen la necesidad de vivir ahí y pueden trabajar desde su casa. Obviamente lo van a hacer y eso
lo vamos a ver en la Ciudad de México, lo vamos a ver en Monterrey y lo vamos a ver en todas estas ciudades donde vivíamos con una densidad abrumante. Entonces, yo creo que eso también nos replantea el que, como bien dijimos hace unos momentos, estos 7,000 millones de personas que hay en este planeta se distribuyan de una manera más ecuánime y no tengamos unos centros de personas que consumen la energía de este planeta. Claro que, como dice Mayra, la cuestión del sueldo a mí me queda un poco, y a lo mejor obviamente tú no tienes la respuesta, pero me queda en el aire. ¿Cómo es que si me mudo geográficamente de ciudad, entonces gano menos? Cuando en teoría lo que vale es mi trabajo. Claro. Sí, pero a lo mejor había un cierto subsidio, sí, por vivir, o sea, para poder vivir cerca de estas zonas que han tomado. Es que en verdad es como Manhattan, es carísimo vivir, no te alcanza para nada, ganas unos sueldos grandes, pero no te alcanza para nada. O sea, yo me tocó ir a las oficinas de Facebook y les digo que había como un lugar de trailer homes tantito antes, y muchos de estos programadores chavos que les ofrecían trabajo ahí vivían en un trailer home porque usaban las instalaciones que las oficinas tienen para ofrecerles, que les digo con que gimnasio, gimnasio, regaderas, masajes, ahí desayunan, comen, cenan, duermen ahí. Tienes ya la cantidad de dinero que ahorraban, muchísimo. Ahorita ya, ¿cómo regresas a un home office, a un trailer home? Ya. Entonces, está cañón. Y en Manhattan, digo, yo me acuerdo cuando conocí a Pato, allá nos conocimos, allá vivíamos las dos. En verdad, vivía en un 2x2, pero estaba en mi casa 5 segundos al día. Entonces, realmente, con eso era suficiente. Si ahorita me hubieras encerrado ahí, ya no sé qué hubiera pasado, muchachos. Es que, como tú dices ahorita, llegabas a dormir. Muchas veces lo que la gente tenía eran dormitorios y no casas. Y ahorita lo que la gente busca es una casa, un hogar. Exactamente. Y deja tú, o sea, lo necesitas por paz mental. Porque en este momento, digo, yo aquí somos 4, no considero que tenga yo una familia grande, pero si no tuviera los espacios para que cada quien haga su vida, sería una locura. Y la verdad es que la mayor parte de las familias en México no lo tienen, aún sin vivir en una ciudad grande, ¿verdad? O sea, están teniendo que vivir todos en una casita de este tamaño, con home office, con homeschool, con todo en casa. Se está convirtiendo en una cosa muy complicada. No, y les voy a decir, ahorita estamos hablando, lo que dice Claudio es cierto, ¿no? O sea, estamos definiendo que en teoría gastamos 30% de nuestros ingresos en una vivienda, ¿no? Esto se considera un gasto estándar, me parece. Cuando gastas más del 50%, ya se considera que vives en condiciones de pobreza con respecto a la vivienda, algo así, ¿no, Claudio? Me parece, gastar más arriba, pero cuando más de la mitad de tu ingreso se tiene que ir a tu vivienda. Exacto, depende mucho para hacer la estadística fina de en qué parte del mundo vivas, porque hay ciudades que son muy caras, como las que platicábamos, pero claro, mientras más de tu ingreso se destine a tu vivienda, porcentualmente, es que te encuentras más cerca de la línea de pobreza. Ok. Y también les quería, platicar y quiero hacerlo visible. 1,800 millones de personas en este mundo no tienen una vivienda adecuada. Y esto es antes de esta pandemia, antes del COVID. Tenemos a 1,800 personas sin una vivienda adecuada, que ahora, evidentemente, siempre es necesario tener una vivienda adecuada, pero ahora se vuelve más relevante porque la vivienda se vuelve también un lugar de protección ante el coronavirus. Te quería preguntar... Creo que la vivienda... Sí. Sí, dime, Pato, perdón. No, que si la industria de la construcción, y no estoy hablando que tienen que ser y poner los millones y salvar al mundo, porque me parece que es una responsabilidad compartida, pero si están viendo esto, o sea, para nosotros también tener unas sociedades seguras, tenemos que asegurarnos de que todos estamos seguros, y tener 1,800 personas sin vivienda, por lo tanto, sin cuestión de distanciamiento social y todas estas cosas que nos está requiriendo el coronavirus, pues me parece muy retador y que tenemos que empezar a repensar también nuestras ofertas de vivienda como desarrolladores. O sea, te digo, no se tratan de subsidios gratuitos ni mucho menos, pero cosas como está leyendo, ¿no? En Berlín creo que los hostales los están volviendo viviendas por lo menos temporales, de miras a sacar un plan de vivienda que pueda incluir a todas las personas que se quedaron sin casa o que ya vivían en la calle, ¿no? Sí, mira, coincido contigo en que la parte de que la vivienda es el principio de y donde se genera todas estas relaciones familiares, sociales,
las primeras contactos de educación, que es entre padres y hijos, donde se genera todo lo que nos da valor como personas, siempre pasa bajo un techo, ¿no? Y desafortunadamente, como bien decías, 25% de la población a nivel mundial no ha tenido esta posibilidad de tener un techo, y eso es preocupante. Aquí en la Ciudad de México nos enfrentamos a un problema que es, una vez más, la demanda que tenemos de gente que quiere vivir aquí, y que ley de oferta y demanda ha generado un alza en los precios desde hace ya muchos años, por lo que es muy complicado crear vivienda de bajos precios. Toda la vivienda de interés social que se ha visto en la Ciudad de México realmente no está dentro de la ciudad, están a las afueras, y pues son viviendas que están a entre hora y media del centro de la ciudad, y no representan lo que nosotros quisiéramos para ofrecer, ¿no? a todo mundo. Es algo muy complicado, porque sí vivimos en una ciudad de mucha desigualdad, donde la vivienda de interés bajo es muy difícil de hacer, ¿no? Y eso es una pena, porque creo que no hemos tenido la planeación correcta por parte de las autoridades, y es un problema que ya explotó, y que darle vuelta atrás va a ser muy complicado. Wow. No, y además es caro, no es como algo que podemos decir, y aunque hay iniciativas buenas de la sociedad civil, pero al final del día la vivienda es demasiado. Si para uno le representa el 30% del ingreso, ahora imagínate subsidiarlo para alguien más, ¿no? Claro. Claro, es algo muy complicado. Creo que mande. No, tú termínelo. No, lo que deseo decir es que creo que, viéndolo desde un punto de vista social, el que todo mundo tenga un techo puede ser el mayor reto, porque a diferencia de hablar de temas relacionados con la salud o el hambre, una casa, una vivienda, económicamente es mucho más cara que los otros aspectos. Entonces yo creo que es el mayor reto a vencer en esta situación. Totalmente de acuerdo. Oye, fíjate que hace algunos años por ahí estuve en un curso de sustentabilidad, en donde explicaban algo muy contrario de lo que estamos viviendo ahorita, porque obviamente no se veía venir un virus, una pandemia, ¿verdad? Pero entonces la solución a estos temas ecológicos y de sustentabilidad, y que fuera más fácil para todo el mundo tener un techo, era justamente centralizar en ciudades grandes, pero como verticales, ¿sí? Y tener a mucha gente viviendo en poco espacio, para que fueran más accesibles y fáciles y baratos los servicios. Como que un poco la idea era centrar a la gente en un lugar chico, y no estar dañando horizontalmente tanto al planeta. O sea, era también un tema ecológico y un tema social, ¿no? Y ahorita, me acuerdo de todas esas teorías que se analizaron en ese curso hace, a lo mejor 6 años que lo tomamos. Sí, lo tomamos, sí. Que ahorita ya ni siquiera son posibilidad. Ya deja tú que convengan o no. O sea, ahorita ya no podemos seguirnos amontonando más. ¿Qué opinan de esto? Mira, yo no coincido con esa teoría. Yo no coincido. Creo que, y lo podemos ver en la Ciudad de México, tenemos problemas de abastecimiento de agua, tenemos problemas de generación de electricidad. Por decirte algo, nosotros confiamos y creemos firmemente en proyectos sustentables con azoteas que generen electricidad a través de paneles solares y que capten agua. Si nosotros, bajo la lógica que tú dices, en un edificio que pudieras tener 50 familias y nada más tienes un techo, ese techo que quiere captar agua y generar electricidad lo repartiría entre 50, ¿no? Así de como una teoría muy simple. Okay. Creo que lo que tú mencionas funciona muy bien en comunidades rurales, donde sí llegar con servicios de calidad y dignos puede ser muy complicado por las distancias. Okay. Pero como toda regla tiene un límite, y creo que en la Ciudad de México y en las ciudades grandes del mundo ya nos fuimos al otro extremo, nos amontonamos de más, y ahora tenemos un problema de servicios, de vialidades, de drenajes. Entonces, ahora sí que vamos a tratar de, como todo en la vida, buscar un equilibrio, pero desgraciadamente este mundo es de blancos y negros, y aquí en la Ciudad de México ya vivimos en un extremo. Y te voy a decir, también se proponen soluciones, y hasta que no las realizas y luego te viene el nuevo problema, ¿no? Entonces ahora hay que
reinventar, o sea, toda solución siempre tiene una nueva problemática. Oye, el mismo Jeffrey Sachs, Mayra, que es el del curso, porque también lo tomé yo, sí decía que nos podía venir una pandemia. O sea, ni él solito viéndolo y avisándolo, fue de las pocas personas, ¿no?, que decía no estamos preparados, ni él solito vio una solución a la vivienda, que creo que es un poco lo que estamos aquí hablando con Claudio. Nadie lo vio venir. O sea, nuestras adaptaciones ahorita a la cuestión de vivienda van a tener que ser súper reactivas. Porque a lo mejor el debate tradicional sí es ¿no? El que estábamos teniendo. ¿Cómo estamos mejor sustentablemente? Como dices tú, concentrando otro y entonces preservamos mejor el planeta y tenemos tierra para cultivar y hacemos ciudades sostenibles y toda esta idea está como medio futurista, ¿no? Y por otro lado, como dice Claudio, por un lado se pensaba que el desarrollo de las ciudades era crecer y México era como el estandarte de Latinoamérica, siendo la tercera ciudad más grande del mundo, pero luego nos dimos cuenta que qué líos nos fuimos a meter. ¿Cómo nos abastecemos de agua? Las cuestiones de drenaje. Creo que te ha tocado a ti, Mayra, aquí un buen tráfico, un buen día de lluvia y tráfico aquí. Son 6 horas para llegar a tu casa. O sea, literal, con lo que eso implica. Y todavía tú dices, bueno, yo es llegar a mi casa. Es una mamá que está teniendo a su bebé en un coche, es alguien que le está dando un infarto y no llegó al hospital. O sea, todo esto es lo que significa a nivel problemática, ¿no? Algo, ¿qué tal todos los chilangos estamos emocionados que el COVID nos quitó el tráfico? O sea, sí. No, o sea, para nosotros es como, wow, no, cuenta tus bendiciones y nuestras bendiciones. No hay tráfico, no podemos creer que llevamos 5 meses en una ciudad sin tráfico. Entonces, creo que estos debates que estábamos teniendo era cuando no teníamos pandemia. Pero creo que la pregunta real, y creo que sigue en el aire, salvo lo que nos diga Claudio, es, vamos a tener que ser muy reactivos, acomodarnos con lo que está y nuestras búsquedas, en teoría, ¿no? Es lo que muestran los estudios, lo que nos platica Claudio, han cambiado, pero sí hacer un plan muy asertivo, sobre todo quien esté pensando ahorita en rentar, en comprar, en adaptar tu propio espacio a lo que es ahora sí que la frase más trillada de todos los 5 meses, la nueva normalidad. Porque sí estamos valorando, estamos valorando distinto, me parece. Nos vamos a tener que transformar. Sí, nos vamos a tener que transformar y reinventar sobre la marcha. Yo creo que vamos a empezar a ver muchos edificios de oficinas vacíos. Vamos a ver que las zonas que tenían mucha demanda de gente que quería vivir cerca de sus trabajos o cerca de los centros sociales, que también, desgraciadamente, los centros sociales como restaurantes, bares, todo eso, pues ahorita no están siendo lo que eran. Entonces, vamos a ver gente buscando otras zonas donde haya mayores espacios, donde no les importe si están lejos o cerca de donde está su oficina, porque ya lo van a hacer en home office. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos año y medio. Nosotros nos hemos dado cuenta que en el mercado inmobiliario siempre hay un delay de entre 1 año y 1 año y medio en lo que el mercado asimila la realidad. Esto era cuando había alteraciones en los precios o alteraciones en las zonas. A lo mejor esto nos puede sorprender y ser todavía mucho más rápido porque es algo de necesidad. Pero sí creo que todavía nos faltan entre 6 y 8 meses para que el mercado realmente se adapte y que veamos un cambio muy importante en la forma en la que la gente quiere vivir, porque nadie quiere vivir encerrado, y si tengo que vivir en mi casa, pues voy a tratar de buscar la mejor casa posible, sea donde sea. Claro. Claudio, tú, por ejemplo, donde vives, ¿sería un lugar que hubieras escogido ya con el COVID? Mira, afortunadamente sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte cuando encontramos nuestra casa y a reserva de lo que diga mi esposa, yo no la cambiaría. Pero definitivamente creo que mucha gente no ha tenido esa suerte y que ahorita están pensando en el siguiente paso, no por gusto, sino por la necesidad de buscar una mejor condición de vida y espacios que ayuden para tenerlo. De acuerdo. No, y más con la nueva educación que leí que va a ser en tele, es una locura, porque ahora, imagínense, todavía una computadora puedes ponerte unos audífonos, pero una tele, si tienes 3 hijos, para empezar tienes que tener 3 teles, pero tienes que tener espacio para 3 teles, con el propio ruido, ¿sabes? Bueno, y tener a cada niño... Y una paciencia espectacular. Claro. Sí, no, y un bote de Ribotril, pero yo creo que
no sé, que sí efectivamente es uno de los temas que a lo mejor no se le está poniendo atención, el de la vivienda, y me parece uno de los más relevantes, ¿no? Empezamos esta pandemia creyendo que iba a haber desabasto, ¿no? O sea, fuimos todos a comprar papel de baño que seguimos teniendo en nuestros closets. Número uno, también en cuestión de vivienda, ¿dónde almaceno lo que compro? Sí creo que va a haber un desabasto, que ya vimos que no, que como sociedad logramos producir y mantenernos, que me parece una conclusión como muy positiva de esta pandemia. Pero el segundo punto fue, uno, creíamos que era menos tiempo, y dos, a lo mejor nos tardamos, como dices tú, relay, en adaptar nuestros espacios. Claro. Yo me doy cuenta que hasta ahorita, 5 meses después, sigo adaptando ciertos espacios a mis necesidades por esta creencia que tenía yo de que era todo tan temporal. Y no entiendo cómo 5 meses después apenas me está cayendo el 20 que no es tan temporal y que tengo que realmente adaptar y separar los espacios con lo que tengo. Y no es una cuestión de metros necesariamente, aunque sí, también es de sentarme, ser proactivo y pensar. Tengo que trabajar, tengo que hacer ejercicio, tengo que tener una vida social y tengo que mantenerme sana mentalmente, que para mí también implica esta cuestión de el sol y el aire, ¿no? Entonces, de decir tengo que adaptar, se adapta a lo que necesito, tengo que buscar, con todo y que el panorama económico es incierto, y si tengo que buscar ahora, ¿qué voy a buscar? Porque lo que sí me queda claro es que lo que hubiera buscado hace 6 meses o un año no sería lo que estaría buscando ahorita. Exacto. ¿Tú, Mariux? Sí, creo que nos da espacio para reflexionar de cómo vivíamos, cómo queremos vivir y cómo, ahora sí que adaptarse o morir, que eso va a ser un poquito la tónica en todos los aspectos de nuestras vidas los próximos años. Es nuestro primer episodio de este podcast, Renovarse o Morir. Exacto, pues ahí les robo la frase porque sí creo que va a ser muy importante renovarnos todo, a nivel de negocios, a niveles personales, a niveles familiares, porque creo que la vida como la conocíamos va a tardar en regresar a esa normalidad. Yo tengo otra pregunta ya un poco antes de concluir, pero a mí el único miedo, yo gracias a Dios soy como tú y creo que como Mayra estoy muy contenta donde estoy muy agradecida. Yo vivo en un departamento de tener una terraza como con mucho sol y muchas plantitas, y ahí tengo medio mi huertito. Pero si ahorita me tuviera que cambiar, mi miedo sería, ok, ahorita sé perfecto qué necesidades tengo en base a la pandemia y al encierro. ¿Cómo sé que van a estar vigentes un año después? Claro. Yo creo que esa incertidumbre la tiene todo. Yo creo que las necesidades que acabamos... Sí, pero y yo como lo pienso es que las necesidades que acabamos de descubrir que no teníamos, o que más bien fuimos apagando por procesos sociales y culturales y necesidad, no son realmente necesidades, Pato, son calidad de vida. El tener tu terraza, como dices, con tu huerto, el poder salir a tomar el sol, el tener un espacio donde hoy trabajar, pero en un futuro que sea un espacio de convivencia familiar o de lectura o de reflexión, son cosas que, si tomamos lo positivo de esta situación que estamos viviendo, son cosas que no queremos dejar en un futuro y que si las podemos conservar, ¿no? Van a ser aspectos muy valiosos en nuestra vida. Entonces, mi recomendación o mi punto de vista sería que nuestra próxima casa pueda incluir todos estos aspectos positivos que nos hemos dado cuenta que necesitamos para estar mejor con nosotros mismos y con la familia, y que si regresamos a una situación parecida a lo que teníamos antes de la pandemia, pues que tratemos de sacar el mejor promedio, pero nunca desechar esto que hemos aprendido, que es bien importante, que es aprender a estar en nuestra casa con nuestros seres queridos y que no tengamos carencias de espacios ni de situaciones, porque ya nos dimos cuenta que es lo más importante. Totalmente. Ahorita, justo en una reunión que tuve en la mañana, una compañera decía, agradezco mucho la calidad de vida que ahora tengo, porque ahora tengo más tiempo para mí, tengo más tiempo para cuidarme, para cocinar mis alimentos, como mejor y me siento mejor. Entonces aquí yo me pregunto, y se los pregunto a ustedes también, quisieran, yo realmente creo que no vamos a volver a ser lo que éramos, porque también lo que tú dices, Claudia, me parece muy importante, estamos aprendiendo cosas que nos están dejando calidad de vida en muchos aspectos. Entonces yo creo que no, la vida normal, o sea, la vida no va a volver a ser como antes, por lo menos porque personalmente no nos lo vamos a permitir. Hemos valorado mucho nuestro tiempo, hemos valorado mucho la tecnología que nos está permitiendo tener reuniones como la de ahorita, en donde en un clic estamos y no tenemos que manejar 2 horas para tenerla. Entonces creo que todo eso nos va a llevar a aprender mejor y a
y a tomar decisiones para cómo queremos vivir, no tanto para lo que el mundo nos está exigiendo. Así es. Creo que, una vez más, hay que tomar lo bueno de esta situación, que es la autorreflexión y el entender que hay cosas más importantes en la vida, y espero que pronto podamos regresar a la normalidad, porque al final del día hay muchas personas que sus trabajos dependen de ello, que la educación depende de ello. Pero si podemos sacar un granito de arena positivo de todo lo que hemos vivido, que sea que nuestra casa no sea un dormitorio, como lo comentamos, sino que sea un hogar, y que las decisiones que cada quien tome para hacerlo así se vean reflejadas en su elección de dónde y cómo vivir. Padrísimo. Oigan, mil gracias, de verdad, Claudio. Creo que concluiste ya por nosotras, no tuvimos que hacer ese resumen, y creo que nos dejas una gran lección, y sí es cierto, ¿no? Yo hasta, de verdad, cuando te hice la pregunta lo hice muy con esta inquietud auténtica y respondiste muy bien. Se nos había olvidado, ¿no? Se nos había olvidado que nos daba calidad de vida y qué significaba bienestar para nosotros. Entonces, seamos más estratégicos, no es momento para detenernos, que son tiempos inciertos quienes podamos, pero pensamos que la inversión en nuestra vivienda ahorita sí va a ser la decisión más importante, porque no solamente es donde dormimos, también es donde estudiamos, donde trabajamos, donde construimos a nuestra familia y donde también nos mantenemos sanos y seguros. Entonces no hay que tenerle miedo a esta inversión, al contrario, más bien hay que renovarse o morir, hay que repensarla, y de verdad yo te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Mayriux. Muchas gracias, Claudio. Sí, me encantó platicar este tema, muy necesario, y lo que dice Pato me parece prioridad 1 es empezar a pensar en que todo el mundo necesita una casa, todo el mundo necesita un techo debajo del cual estar y un lugar para protegerse, y es momento de plantearnos si lo estamos ofreciendo como sociedad o no.